Bien. Entonces, lo planteo por si hay algún desprevenido. Básicamente, calculamos el rotor de G. Eso es la derivada de esta coordenada respecto a Y, menos la derivada de esta coordenada respecto a Z. Bien, ahora vemos el segundo. No haría esto si me hiciera falta, pero obviamente este ítem está para hacer una vuelta de todo el ejercicio nada más, ¿no? La derivada de esta respecto a Z, menos la derivada de esta respecto a X. Y por último, la derivada de esta respecto a X, menos la derivada de esta respecto a Y. A partir de acá, bueno, esta, si queremos que esto sea igual a F, entonces eso ocurre si 3x cuadrado es 3x cuadrado, esto está bien. Si menos 6xy es c por xy. Y por último que 0 se iguala a menos 6xz menos c por xz. Esto tiene que valer para todo x y z. Y esto ocurre si solo si c es igual a menos 6. Es decir, que el campo G es el menos 6 x y z más x cuadrado menos 3x cuadrado z 0. Bien. Esto entonces estamos todos bien. Ítem B. El ítem B era como la parte complicada. F de xy es el seno de pi x por el seno de pi por y por e a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. Y ese es el gráfico de f restringido, digamos, al 0,1 por el 0,1. ¿Sí? O sea, estos dos x y f de xy, tal que x e y están en el cubo o en el cuadrado. Entonces, primero, ¿cuál es una parametrización de S? Fs1 en todo R2, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos parametrizar S sin ver eso, no? T de xy igual a xy f de xy es una parametrización regular de S. ¿Por qué es regular? Porque f es C1 y ese es el gráfico de la función. Entonces, automáticamente esta parametrización define una parametrización regular. Y es muy fácil de ver que es inyectiva por las primeras dos coordenadas, que es sobreyectiva justamente por ser el gráfico, que S1 por F, porque F es C1. A ver, todo lo que estoy diciendo no cuesta nada escribirlo. Podés poner como F es C1, esta parametrización es regular. Después, de nuevo, eso va a cada uno cómo se siente más cómodo escribiéndolo por ahí. O sea, yo escribiría las cosas porque no cuesta nada, pero para que uno vea que es efectivamente lo mismo. Pero no hay que verificar que sea inyectiva y demás.
O sea, uno puede decir es inyectiva por las primeras coordenadas y se acabó. Y además, bueno, la normal, sabemos que está dada por menos fx menos fi 1. Entonces no tengo ni idea de quiénes son estas dos cosas, lo que seguro es que da la orientación que pide el ejercicio. Si alguien no ve algo de todo lo que estoy diciendo, me avisa. Sí, de nuevo, nos piden la orientación del ejercicio por si hay alguien que se sumó más tarde. Creo que no, pero por las dudas nos dicen la superficie definida por el gráfico de f, orientada de manera que la normal apunte hacia arriba. ¿Sí? Como la tercera coordenada era 1 en nuestro caso, esta va a ser la que apunta hacia arriba. Bien, entonces tenemos que la integral sobre S de f, y ahora tendríamos que hacer qué cosa. Bueno, agarrar eh, esta f grande, ¿tá? Componerla con esta t, ¿sí? Fíjense que eso no nos cambia acá, y multiplicarlo por esto, que es el espanto, y integrar en los límites, que es el cubo. Entonces, obviamente, esa no es la idea. La idea es pasar al borde de S orientado en forma de Stokes. Perdón, antes de hacer eso, justamente hay que usar esto. Esto sería ítem A. Nosotros lo que sabemos es que F es el rotor de G. Y ahora, como G es 1, ¿sí? Por Stokes, esto nos queda la integral sobre el borde de S de G. ¿Hay alguien que no vio este planteo? ¿Sí? O que no lo ve ahora porque ¿por qué vale todo esto? Sí, básicamente el ítem 1 es para decirnos no calcules la integral con f grande. Ok, no hay que hacer todas esas cosas. Es decir, en este caso es clarísimo porque f es o sea, la parametrización de t, de s es t donde su dominio es el 0,1 por el 0,1. Es decir, que está perfecto, ¿sí? La región y demás. Pero no pedimos eso de ver las regiones en general. O sea, basta con mencionarlo si quieren. Pero es eso solamente, ¿sí? A ver, la formalidad, más allá de probar las cosas de las prácticas anteriores o de mencionarlas, sobre cómo aplicar el teorema de Stokes, vean las clases, lo mismo que para Gauss, y lo que hicimos es lo que vamos a pedir. ¿Está bien? Bueno, listo, entonces, la integral sobre S es la integral del rotor, que nos da la integral sobre el borde de S de G. Y un poquito, a ver, hay que saber quién es el borde de S y cómo orientarlo, eso sí hay que darse cuenta. Pero básicamente, no, a ver, no vamos a intentar graficar tanto S, sino entender qué es lo que está pasando en el borde.
Digamos, voy a graficar con rojo el dominio, y después quizás me voy a lamentar, pero no importa. Este sería el dominio de la T. Y por lo tanto de la misma F, ¿no? Por lo tanto, el borde de ese es igual a la imagen de T del cubo, del borde del cubo, ¿sí? Es decir, tenemos esta S de acá, acá esto nos quedará un gráfico, pero ¿cuánto vale T, por ejemplo, si hacemos T en X0? Hay una cámara prendida, no sé si Candelaria sos vos. A ver, ahí está, gracias. De nuevo, ¿cuánto vale T en X0? O sea, fijando, perdón, sí, fijando el I igual a 0. Bueno, esto es X0, F de X0. No, no pasa nada. F en X0, fíjense que si ponemos 0 en la I, el seno vale 0, y por lo tanto todo esto da 0. Es decir que la imagen de este segmentito nos queda acá mismo. Y vale con el análogo de I, exactamente. Ya lo escribo. Y también vale cuando hacemos en 1. ¿Por qué? Porque ahora me queda seno de pi, que es 0 también. Ahora estaríamos en 1 y 0, y lo mismo si hacemos en x1. Es decir, que el borde no es nada más que este cuadrado que está en el piso, y después la función hará algo dentro. No sé, pongamos que haga algo así. Va a depender porque hay senos que van cambiando de signo. Senos que van cambiando de signo. No, miento, es siempre positivo esto, ¿no? Estamos siempre evaluando el seno entre 0 y pi. Así que esto siempre es positivo, y no sé, quedará algo así, supongamos. Esto de acá sería la superficie S. No, y menos todavía. Y algo así también. Eh, bueno, no sé si ya se me entendió, pero básicamente acá se pega, se levanta y se vuelve a pegar, y para en esta dirección lo mismo. Y la normal es la normal que apunta hacia arriba. No sé si me están siguiendo, eh, pero básicamente lo que decimos es que el borde de S, genial, el borde de S voy a poner así, es C1 unión C2 unión C3 unión C4, donde C1 son los X00, tal que X está entre 0 y 1. Disculpen, ahora voy a tratar de no demorarme con esto, pues esto vamos a ponerle 1i. Sí, ahora estaríamos en esta sección, o sea, este cachito sería C1,
Este sería C2. C3 sería el X10. No lo estoy parametrizando, ¿sí? Solamente estoy describiendo el conjunto. Y C4, que es este de acá, sería el 0 y 0 con I entre 0 y 1. ¿Y cómo recorremos esto? Bueno, acuérdense un poco lo que decíamos. La idea es, si nos paramos en la superficie, tendríamos que hacer un zoom acá, que lo hice muy chiquito, pero si nos paramos en la superficie, con la cabeza apuntando donde está la normal, en la dirección de la normal, lo que queremos hacer es recorrer la superficie de manera tal que quede a la izquierda, recorrer el borde. Entonces, si queremos recorrer a la izquierda, la mano izquierda tiene que estar, voy a tratar de usar un color que se vea, acá. Para que la mano izquierda esté ahí, nosotros tenemos que estar mirando hacia los X negativos, digamos, si nos paramos acá. Es decir, que tenemos que recorrer la superficie, la curva en este sentido. Por lo tanto, para usar el teorema de Stokes, el borde de S debe estar recorrido. Voy a ponerlo así, lo voy a explicar en mis palabras en este caso puntual. De manera que, para mí con el dibujo ya alcanza, ¿sí? Pero el plano XY, o las coordenadas XY, mejor dicho, de manera que las coordenadas, perdón por la letra, XY se recorran en sentido antihorario. De nuevo, si hay alguien que no vea esto, cualquiera de todas estas cosas que dijimos nos dice, ¿sí? Hasta ahora nadie dijo nada. Entonces, bueno, ahora básicamente lo único que queda es integrar cada una de estas, ¿sí? Si alguien quiere que vuelva para atrás me avisa, entonces la integral de f, perdón, de f, ahí no, sobre s de f es la integral sobre s de g, y esta es la integral de los dos, perdón, sobre el borde de s orientada en forma positiva de g, donde el positivo es la orientación que ya mencionamos antes. Y esto lo vamos a separar, donde el positivo de nuevo va a ser la que le corresponde a cada uno. Y cada una de estas es bien fáciles de calcular. Entonces, a ver, queremos orientar la primera yendo desde 0 de x hasta 1 de x. Bueno, entonces orientamos con t 0, 0, con t en el 0, 1, por ejemplo. Orientación correcta. ¿Sí? Podemos chequear que sigma en 0 es el 0, 0, 0 y sigma en 1 es el 1, 0, 0. Sigma 2, voy a hacer el dibujito acá si no estoy yendo y viniendo.
Hasta ahora tenemos esta era C1. C2 vendría a ser esta, y queremos hacer esto. Entonces, sigma 2 va a ser 1 T0 con T en el intervalo 0, 1. Y de nuevo. Sigma 3 sería esta de acá, la que queremos parametrizar, y entonces la podemos parametrizar haciendo 1, 0, y acá poner, por ejemplo, 1 menos t. Entonces fíjense que en 0 estamos en el 1, 1, 0, y en 1 estamos en el 0, 1, 0. Y por último, de nuevo, esto ya empieza a ser aburrido, C4, que va a ser 0 en X, 1 menos T en Y, 0, con T en el intervalo 0, 1, lo mismo, sigma 4 en 0, va a ser el 0, 1, 0, sigma 4 en 1 va a ser el 0, 0, 0. Y entonces ahora integramos y vemos si hay alguna cosa que quede en duda, pero básicamente esto es, recuerdo quién era G, que era el campo menos 6, X y Z, más X cuadrado, menos 3, menos 3, perdón, ya me equivoqué yo. Sí, menos 3x cuadrado z y 0. Entonces esto nos queda G compuesto con sigma 1 de t por sigma 1 prima. Y ahora hay que componer G con esta que es 0 en z, con lo cual esto se va. Y nos queda t cuadrado 0, 0 por el 1, 0, 0. No sé cuándo aporta que termine de hacer todas estas cuentas. No sé si hay alguien que tenga alguna duda de lo que estamos haciendo ahora. Básicamente, fíjense que una tontería lo que voy a decir, pero la coordenada z siempre es 0. Entonces, todo esto y todo esto se va. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo, no sé si tengo el resultado. En este caso, x es 1 por el 0, 1, 0, y entonces esto es 0. Vamos acá a poner la 3. Y compongo directamente, entonces sería acá, esto es 0, cuando pongo z, me queda 1 menos t al cuadrado por el menos 1, 0, 0. Y esto es 1 menos t al cubo sobre 3, porque este menos me arregla esto. Y entonces me queda menos un tercio, creo. No sé, chequen. Y la última, estoy haciendo una cosa espantosa. Esto es entre 0 y 1 de esto acá, cuando x es 0 y z es 0, vale 0.
por el 0 menos 1, 0, 0. Acá, no sé. Ok, acá no estoy seguro, puede que esto sea más un tercio. Quizás. No, no sé. No importa. O da 2 tercios o da 0. Chequear. Primero entender lo que dice y después entender que dice chequear y después chequear. Bueno, ¿dudas con esto? Yo tengo Bueno, una pregunta, Tomás. sí, Eh, Había una forma de relacionar el borde de D, de la región D de la parametrización, sí, con el borde de la región S, de la sí, superficie en R3. Eh, bueno, acá es bastante fácil porque el borde es sencillo en R3 y en R2, ¿no? El D y el DS. Pero hay una forma de relacionar de que si la orientación te quedaba bien en la región D y al transformarla por D, eh, también te da una orientación correcta para el borde de S, ¿no? claro. Eh, O sea, si vos recorres, digo, si tenés una parametrización que es regular y vos recorres el dominio de tu región, como el green indica, ¿sí? O sea, que es regular y que además orienta bien la superficie. Es decir, si la superficie pide orientación hacia abajo, tiene que estar orientando hacia abajo y si no hacia arriba. Si recorres el borde de tu dominio como green indica, vas a estar recorriendo el borde de la superficie como Stokes indica. Que en este caso es lo que está pasando, ¿sí? O sea, nuestra superficie es regular, cumple todas las condiciones y fíjense que si nosotros recorremos, o sea, además orienta bien a la superficie y básicamente recorrer el dominio sería, voy a escribirlo acá y después lo borro para que se entienda bien cuando lo lee, pero si uno pone el plano XY, ahora leo la otra pregunta que me habían hecho, ¿cómo tenemos que recorrer? Esto se recorre así. Bueno, eso es lo mismo que recorrer esto en este sentido. ¿Por qué? Porque vamos del 0 al 1 de X, del 1 de X al 1 de Y, ¿sí? Vamos recorriendo así y esa es la imagen de T de este recorrido. No sé si te interrumpí y contesté cualquier cosa. Eh, no, no, es eso. Es justamente como para ver como para verificar que si haces la orientación B bien en D, digamos, en el borde de D, y le aplicaste, entonces ya vas a tener de por sí bien para Stokes. bien, lo que tenés que tener cuidado, por ejemplo, es que si vos agarrás una simple, que sería, por ejemplo, la de esféricas, entonces no es verdad que el borde de tu dominio sea el borde de la superficie con la imagen, porque cuando vos haces esto, en algún momento se pega una tira acá que no es el borde precisamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, está bien, lo que pasa por ahí es que está subiendo y bajando, digo, pero, y entonces se cancelaría, pero no importa, voy a que, exactamente, eso es porque la parametrización es regular, en ese caso, más que estar haciendo todo este lío, de nuevo, yo creo que si sube y baja esto, después en la integral no pasa nada, pero conviene más ver qué es esto, parametrizarlo con coseno, seno, por ejemplo, en este caso que es muy simple, e integrar más que estar haciendo con esféricas todo un lío de cuentas. Eh, Quiero ver acá, me habían dicho, no sé si ya quedó contestado esto, lo de las curvas cuando son rectas se iban en sentido negativo, no ibas en menos, de resto tranquilo, o sea, ok,
las curvas es, o sea, la positividad o la negatividad no existe, ¿no? En ese sentido, porque esta curva no es cerrada y no tengo una región D que encierre. Yo la estoy orientando en su sentido positivo. Cuando uno escribe esto, se refiere al sentido positivo del teorema. O sea, Green es muy puntual y siempre es dejar el dominio a la izquierda. Stokes es dejar la superficie a la izquierda, entonces eso ya no tiene un sentido de izquierda, para hacia dónde tiene que ir uno. En este caso estoy escribiendo C2 más, que es el sentido positivo que va al teorema. Y que en este caso, C3, por ejemplo, tengo que ir decreciendo en X, mientras que en C1 tengo que ir creciendo en X. Y esas fueron las orientaciones que yo le di con la parametrización, si no me tira pata. Entonces me quedaba la suma de todas. Si por algún motivo vos ves que esta es la orientación positiva, no sé, o sea, habría que ver por qué. Y en ese caso sí habría que poner menos C3 más. Pero no tiene C3 intrínsecamente, digamos, una orientación correcta para decirle más o menos, porque es una curva abierta. Por más de que esté en un plano, ¿no? O sea, si fuese una curva cerrada en un plano, podemos ver si tiene algún sentido hablar de más y menos cuando estamos en R3, pero seguro que si es abierta ya ni en R2 tienes algo así propio. ¿Está bien, Miguel? No sé si te mareé con la respuesta. Hay un poco lo que decía la Sofía de eso, ¿sí? Que las parametricé en ese sentido. Bien, ¿alguna duda más? Genial. Y si no, ya pasamos a dividir en aulas. Bien, dejo de compartir. Quiero chequear. Ok, bueno, entonces Gaby no está hoy. Y entonces vamos a dividirnos en dos aulas con Leo. No sé si hay alguna forma útil de dividirnos o si ya a esta altura es... eh, no entendí ese comentario. O sea, sí, el borde es regular a trozos y por eso lo dividimos en cuatro curvas, ¿no? O sea, en cuatro integrales. Yo creo que podés poner para que se muevan ellos, si no, tipo haces un room para mí, dejas la sala principal y pones para que ellos se muevan y Hacemos eso entonces. así es mucho más fácil. Listo, de sala 1 está Leo y yo me quedo acá mismo donde estoy. No entendí el último comentario en el chat. Eh, permitir, esta voy a tocar. Ahí. Bueno, se mueve cada uno como le guste. Y van y vienen. Se pueden mover, ¿no? Ok. Bueno, escucho consultas. Envíela otra vez en el mail. No sé si le llegó. Estaba algo de la integral que habíamos pensado la otra vez. Bueno, era un mail para los que habían estado puntualmente en las consultas. No sé si alguien revisó las cuentas. La verdad es que yo lo hice así eh, de nuevo y así como me equivoqué en una, me puedo equivocar de nuevo. Pero creo que salía fácil al final las cuentas. Pero era así. Me parece que quedaban, al final había una sustitución estándar. Ese ejercicio, o sea, en ese parcial el ejercicio, creo que el ejercicio 3 hay un problema de definición que yo entiendo que lo deben haber solucionado durante el parcial, que toman un logaritmo de x por y que explota por todos lados. Así que les diría que lo salten porque eso es porque explota en todos lados.
Bien, díganme, no sé qué consultas, dudas de qué práctica. Ya hoy, digamos, se vieron todos los temas. Práctica 4, ejercicio 15. Bien, sí, o sea, el del logaritmo no saltearlo porque hay algo ahí que se tiene que haber solucionado en algún momento. Es que ese logaritmo está mal. Digamos, no tiene sentido. Bien, voy a compartir entonces práctica 4 y me dijeron el 15, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Bien, ahora vamos con vos, Franco. A ver, ejercicio 15. A ver, bueno, el ejercicio 15 nos dan esta curva dada en polares con este radio que depende de θ, que básicamente lo que hace es generarnos, no sé quién me preguntó perdón. Yo pregunté, Jorge. Jorge. Sí, Como, mi a duda es ver, más con, sí. ¿te hago la duda puntual o vas a querer, Sí, o vas a hacer el sí. ejercicio? No. Hago el ejercicio si alguien tiene la duda de cómo se hace el ejercicio, si no vamos con la puntual. Sí, mi confusión está en la, digamos, intento cerrar esa figura con un cilindro en el eje Sí, Z, digamos, ¿no? Para tratar para que quede la figura, la superficie totalmente cerrada y poder aplicar, ¿sí? El teorema. sí. Ahora, mi preocupación está en los sentidos digamos, de la orientación. O sea, no me doy cuenta, porque depende mucho si la superficie la recorro entre los extremos de θ, que es pi sobre 6 y 5 pi sobre 6, o al revés. Entonces ahí me empiezo a confundir Bueno, la pero, digo, orientación. si estamos hablando de Gauss, lo único que necesitamos es ver hacia dónde tiene que apuntar la normal. Entonces, a vos te dicen que, ¿dónde está la orientación? El sentido externo. Sí. Ese sentido Ahora el externo, entre rotor es, comillas, es esto, ¿no? Sí, estamos bien acá. sí, Entonces, si vos cerrás con un cilindro, y vos venís así, bueno, el sentido externo tiene que ser, digamos, lo que voy a tratar de que quede más o menos visible en el dibujo, pero tu región sería la que tiene ahora lo que está entre esta figura rara y el cilindro. Entonces, la normal en el cilindro tiene que apuntar hacia adentro del cilindro, porque sale de la región. O sea, así como acá sale de la región hacia afuera de esta superficie, saldría de la región hacia adentro del cilindro. ¿Sí? está bien, pero para calcular necesito recorrerla la superficie. Y son dos superficies, una sería la de la figura rara y la otra la del cilindro. Bueno, pero a ver, o sea, Porque el está claro que no rotor, queremos hacer cuentas. y lo que pasa es que la divergencia es cero Es y el cero. rotor también, digamos, ¿no? Bueno, pero el rotor no puede ser, o sea, ojo, el rotor es rotor sobre superficie igual a integral sobre curva. Claro. Y son Entonces sobre las acá dos vos estás curvas, digamos, integrando, ¿no? tendrías que buscar y te quién es el rotor de esta función. Me Buscar, parece que, perdón. digamos, tendrías que escribir a esta F como el rotor de alguien y ahí para usar algo del rotor. No pareciera ser, o sea, te estás metiendo con cuentas y más cuentas, me parece. Ujú. Digo,
hay una curva mucho, una superficie, eso, ¿no? O sea, como dice Ignacio, digo, se puede tapar con la tapita de arriba y la tapita de abajo y se acabó. Tapita de arriba para arriba, tapita de abajo. Estos son fáciles de parametrizar, tenés que ver simplemente qué radio tiene esto. Y listo. La otra vez habíamos hablado un poco de esto del rotor, y de nuevo sale, pero sale con tantas cuentas que no es la idea de lo que apunta el ejercicio, que es cerrar con las tapas. Sí, no, el rotor da cero, así que hay que recorrer alguna superficie distinta. Lo de las tapas está mejor, parece, que el cilindro. Lo de las tapas está mejor, pero es que el rotor da cero. El rotor de F. Sí, No, pero eso no, el problema es que eso no te sirve, porque vos estarías queriendo Claro. hacer esto. claro. Y no hay algo que relacione la integral de S sobre la superficie con la integral sobre algo. Lo que tenés es sobre un borde, entonces lo que tendrías que buscar más bien, si vos querés usar el rotor, es, como hicimos antes, rotor de G sea igual a F, y entonces que la integral sobre S de F sea igual a la integral sobre el borde de esa función G. Pero tendrías que buscar el G rotor, digamos. O sea, tendrías que usar, por ejemplo, voy a borrar esto un poco. Tendrías que usar, por si alguien tiene la misma duda, a ver, el ejercicio, bueno, eso me va a acompañar, no importa. Este ejercicio 18 para encontrar el rotor de alguien, por ejemplo. Pero de nuevo, se está complicando, me parece, más de la idea del ejercicio en sí. ¿Está bien? No sé si quedó más o menos. O sea, la solución sería poniendo las tapas circulares en... La forma fácil de hacer esta cuenta es poniendo las tapas y calculando ahí directamente. O sea, no complicarse con el cilindro, quizás donde hay que calcular otra integral, que por ahí termina no siendo súper complicada, pero con las tapas sale, creo, mucho más directo. Y si pones Bueno, el gracias. cilindro, bueno, hacer esa cuenta, pero de nuevo, del rotor, creo que lo estás pensando al revés y ahí sí hay que tener ese cuidado. No, pues yo creo que el cilindro no es complicado porque el campo no es feo, lo que es feo es la superficie. Pero sí, si quieres ir al rotor, de nuevo, hay que mirarlo bien esa parte. Tenía la otra pregunta que era, Gracias. de Franco. La pregunta es, a ver, hay dos cosas. ¿Qué representa o cuándo aplicamos? ¿Hay, hay alguna representación física que yo no soy capaz de decir cuál es? Digamos, un poco, supongo que todo... a ver, de nuevo, yo creo, por ejemplo, si ustedes miran este ejercicio, de nuevo, no sé si soy capaz de decir qué es lo que representa físicamente. Básicamente lo que Gauss y Stokes, de nuevo, digo lo mismo que Green. Puede ser, si lo van a ver en F3, más que contento, y además yo no lo vi ni lo vería. Claro, entonces, pero, por ejemplo, digo, para los que estamos en análisis 2, uno podría pensar en este ejercicio 21, por ejemplo, ¿no? Donde nos dicen, bien, entonces, más que atinado prestarle mucha atención a Rossi, que además de esas cosas sabe un montón. El ejercicio 21, por ejemplo, te dan un campo y te dicen el campo de velocidades de un fluido y decidir si se está expandiendo o no. ¿Qué querría decir esto? Bueno, ¿cuál es la idea? Vos, por ejemplo, puedes agarrar una bola y calcularle el campo B sobre la superficie. Sin más, no sé qué estoy diciendo. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si te da positivo esta integral, quiere decir que está saliendo el flujo atravesando la superficie, ¿no? O sea, vos tenés una esfera
Y si te da positivo esta integral, quiere decir que sale más flujo, más fluido, digamos, en este caso, de lo que entra. Pongámosle que eso es una esfera, ¿no? Porque queda espantoso. Si te da negativo y vos estás tomando la normal exterior, quiere decir que está entrando más de lo que sale. Entonces, en este caso, la integral sobre la bola de la divergencia, bueno, en este caso la divergencia es una pavada, esto es 3 o es 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que a medida, digamos, que, o sea, bueno, que la integral esta es positiva y a medida que vamos agarrando bolas cada vez más grandes, el fluido va haciendo cada vez más lo que sale, porque nos va a quedar el área de la bola. Sí, eso es un poquitito de mi interpretación física, que no soy físico y estoy muy lejos de tener una interpretación que hay un físico le pueda satisfacer, pero básicamente este ejercicio creo que da alguna interpretación un poco más clara. Para parametrizar una esfera habría que dividirla a la mitad para que sea regular, ¿no? O como justificamos que la normal es 0 en los puntos que tiene normal 0. O sea, podés parametrizarla en dos esferas e integrar ahí, por ejemplo. También podés parametrizarla con las esféricas y ahí lo que vas a tener problemas es en una línea. Pero eso no es tanto problema, por ejemplo, para calcular el área, porque en una línea el área no aporta nada, o integrar una función. Fíjate que uno podría jugar con eso, o sea, si vos parametrizás la esfera, digo, si uno quisiera discutir si tiene normal o no tiene normal, vos parametrizás esta esfera y te ocurre que en este caso la normal se anula. Creo que no es este caso, pero no importa. A lo que quiero decir es, cambiando el tita de lugar, uno podría reparametrizar esto y obtener algo donde en realidad se anule por acá, por ejemplo. Y ahora en esta parte no. Ninguna de esas va a ser regular, pero para el cálculo de integrales, como es una línea, no nos molesta, y para, digamos, para ver la orientabilidad alcanza, porque estamos viendo a partir de partes en las que se unen bien esos cachos, digamos, de parametrizaciones, por así decirlo. De nuevo, no sé si queda más o menos que no nos molesta, de nuevo, porque básicamente se habla de que tiene medida cero y listo. ¿Sí? O de que sí, de que tiene medida cero, pondría yo. Por ejemplo, si estamos hablando, medida cero. Ok. Perdón, no sé qué pasó. De nuevo, básicamente quiero tratar de explicar esto un poquito, pero así con lo que mandó Mauro era algo sobre lo que veníamos hablando antes, que es cómo interpretar el rotor, o sea, Gauss, Stokes y esas cosas. Si era sobre la medida cero, de nuevo, si yo agarro un intervalo 0,1, ¿qué longitud tiene este intervalo? Esto, perdón, si alguien que ya estuve, ya lo dije, el mismo ejemplo creo, y bueno, pero no entiendo. Este intervalo tiene longitud 1, ¿sí? Va del 0 a 1. Y la idea es que si agarra uno el 0,1 abierto, le estamos sacando un puntito y la longitud sigue siendo 1. ¿Sí? No cambia la longitud porque uno le saca un número. Es decir, si uno, por ejemplo, lo dibujara en la recta, nunca se daría cuenta de que falta un punto, no, salvo porque le ponga el circulito, pero no la longitud. Si estamos hablando de un cuadrado de 0,1 por 0,1, eso tiene área 1,
Y si le sacamos una línea, el área sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, la idea un poco es que si uno le saca una, digamos, voy a poner entre comillas, una dimensión menos de donde estamos, por ejemplo, cuando estamos en R le sacamos un puntito, si estamos en R2 le sacamos una línea, no cambia el área. O sea, el área de esto no lo cambia, la línea tiene área 0, o sea que no le estamos restando área. Si quieren, piénselo, base por altura. Base es 1, altura 0, entonces 0. Entonces, de nuevo, no cambia. Entonces, si estamos en R3, pero con una esfera, es decir, que es algo, si uno quisiera bidimensional en cuanto a que podríamos cubrirlo con algo de dimensión 2, y le sacamos una línea, esto no aporta área. ¿Sí? Si es una línea. Y el que lo quiera pensar como algo más loco, por ejemplo, si estamos en R4 y le sacamos algo de dimensión 3, una bola, por ejemplo, eso no aporta volumen. ¿Sí? Pero un poco es eso. Pero eso, de nuevo, es algo muchísimo más avanzado, que se prueba y demás, un montón de cosas, que no es la idea de esta materia. O sea, por eso, por la justificación, hasta, digamos, yo lo permitiría casi hasta omitir, porque estaría obligándolos a decir algo que no espero que lo sepan probar, pero básicamente es sacar algo porque tiene medida 0. O sea, si tiene problema en un punto y estamos calculando un área, bueno, un punto no cambia nada. Por ejemplo, y con esto por ahí dejo si ya se entendió. Si tenemos esta curva y queremos calcular la longitud, esta tiene un problema en un puntito, pero bueno, podemos calcular la longitud de este cacho primero, sumarle la longitud de esta parte de acá, y la longitud de estas dos nos va a dar la longitud de C. Y a nadie le importó que sacara un punto en la curva. Lo mismo está pasando con la superficie, pero con una línea en vez de un punto. Ahí va. Bien, seguimos. No sé si... En estas cosas... Sí, perdón, una cosita más. En estas cosas yo por ahí hago lío porque me meto a hablar de cosas que no van a la materia y espero no marearlos más. Sí, por ahí sería más fácil decir escriban eso o saltéenlo. Pero bueno, así que vean a quién le hacen esas preguntas. Me decían, no sé quién iba a hablar, perdón. Yo. Sí. Te puedo compartir pantalla si te muestro el Sí, ejemplo. dejo de compartir acá. Algo general. Creo que es más como un consejo, un tip. Ahí estás viendo. Ahora sí. Esta parte, bueno, no importa el ejercicio, descompuse el campo en dos campos, donde este G es el rotor de Alien. Y mi duda es, ¿tienes algún tip como para encontrar este campo? Digamos, ¿El campo este G? G, claro, este G minúscula, como que lo encontré a los simios, ¿no? Y de hecho fue bastante simple porque acá tenía un 0. Pero no sé, cuando Bien, un no campo, solamente tengo yo una forma de encontrar el G que sea el rotor, ¿no? Estamos buscando, claro, sino que lo tenemos también porque en el ejercicio 18 de la práctica 4 aparece exactamente lo claro, que sí vos te dan identificabas. unas integrales, ¿no? O sea, que Sí, te dicen considerar la última componente del campo G0 y después tenés dos integrales. Usé más o menos eso, digamos, pero ¿es única la forma o hay no, distintos es que en métodos? realidad hay un montón de campos que tienen el mismo rotor. Hay muchísimos campos. O sea, por ejemplo, si vos tenés una F y querés encontrar la potencial, vos ya sabés que si F es potencial, entonces F más E también es potencial, así que tenés infinitas. Pensá que en el rotor lo que vos estás haciendo es calcular derivadas cruzadas. Entonces, hay un montón de funciones G, y eso ya lo vieron, básicamente, cuyo rotor es 0.
Voy a poner así. Por lo tanto, si agarramos esto y calculamos el rotor de G más H, esto va a ser lo mismo que el rotor de G, que va a ser F. Es decir, cuando les piden que calculen el rotor, a menos que ustedes usen el mismo método, si lo inventan ustedes, es muy difícil que den la misma función como rotor. Siempre van a estar dando una función más a alguien que tiene rotor cero, quizás. ¿Sí? Pero es muy complicado dar la misma función como función a la cual le calculan el rotor y le da la F. Básicamente, si no, o sea, no hay un método, digamos, el método que yo te puedo dar es lo mismo que dice ahí, porque jugar con las coordenadas e intentar de ver cuándo se anulan los cruzados es lo mismo que está expresado en ese ejercicio 18 en forma de integrales. O sea, una vez que uno juega con las integrales, que es lo que dice, bueno, a ver, quiero que la integral de F2 respecto a Z menos la integral de F3 respecto a Y sea la coordenada 3, la coordenada 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la coordenada 1, cuando uno calcula el rotor de G, ¿eso qué es? Es G3Z, perdón, G3Y menos G2Z. Bueno, esto mismo es lo que está diciendo en esa G1 integrada. ¿Sí? Fíjate que estamos integrando esta respecto a Z y está integrándola respecto de Y. Y ponen ceros para que resulte más fácil, pero básicamente lo que nosotros buscaríamos sería algo de este estilo. Y lo mismo después cuando hacemos lo otro, pero lo otro, ¿para qué le ponen menos condiciones? Bueno, para no pisarnos con lo que ya conseguimos acá. Entonces, ese juego que uno podría hacer con las coordenadas, ese que ya está hecho, se los dan explícitamente en el ejercicio 18. Más que eso no... No, igual era como que quizás había un método muchísimo más simple, pero tampoco es muy complicado hacer el otro. No, es que en realidad, o sea, yo por lo menos no lo tengo en mente, digamos, cuando uno busca la función potencial, ¿qué hace? Integra la primera coordenada respecto a z, le queda una integral más una función que depende de x y de y. Deriva eso y ve que coincida con la segunda coordenada, después integra otra vez, vuelve a derivar, integra de nuevo, ¿sí? O sea, vamos haciendo todo ese procedimiento para llegar a la función potencial. Bueno, con el rotor hay que hacer lo mismo, pero con derivadas cruzadas, con lo cual es un poco más molesto, pero no hay algo mucho más simple que eso. Si sale a ojo, genial, pero ese es el procedimiento, básicamente. Esto lo saco porque no aporta mucho. No sé si hay alguna otra duda o algo que no se haya entendido lo que dije también. Vos, Ignacio, decías que tenías el mismo. No sé si quedó más o menos visible lo que dije. Genial. Mateo, vos tenías dudas sobre el parcial. No sé si alguien tiene alguna duda de la práctica, práctica 3, práctica 4, práctica 2, 1. La 0, asumo que no. Si no, vamos con el de parcial. Pero si hay duda de las prácticas. ¿Nadie? Bueno. ¿Qué piensa para el lunes que viene, que sería la clase anterior al parcial, ¿no? ¿Preferirían dejar mucho tiempo de consultas? Pregunto en general, porque hay algunos que por ahí ya terminaron y van a decir que no, pero... O dejar mucho, o quizás resolver algún parcial dejándolo antes para que lo piensen. Yo pienso que la segunda opción es mejor. Okay. Yo lo que quiero aclarar con eso es que el parcial que uno agarra es, o sea, lo mismo que todos los ejercicios que estamos haciendo. Ok, vos, Mateo, las consultas. Los parciales que nosotros estamos resolviendo, digo, son ejercicios que encontramos por ahí, que no tienen por qué, que ya lo aclaramos al principio, tener que ver puntualmente con algo que se va a tomar, ni la dificultad, ni el tipo de ejercicio, ni nada, ¿no? O sea, no, o sea, lo que haríamos para el lunes sería simplemente agarrar uno más y hacer.
Bueno, se puede también hacer eso, separar en un aula. Lo que pasa con eso siempre es que tiene que haber gente de dos lados, ¿no? Para que uno no se aburra mucho. Eh, Vos recién arrancás. Bien, genial. Entonces, sí, vamos a ver con Leo y les mandamos el mail. Vamos a hacer 3 igual, así que podrían hasta haber 2 aulas y uno extra. Bueno, decime Mateo, si no hay más dudas de prácticas, si alguien tiene dudas de prácticas, dígame yo y esperamos a que escriba la duda. Bueno, habitación o aula, yo prefiero decir aula, pero... Decime, Bueno, ¿cómo andás, Tomás? ¿cómo va? ¿Querés que te comparta pantalla para mostrártelo? Sí. Porque es un toque largo para dictártelo. ¿Y ahí está en la hoja de parciales o es de otro lado? De la de parciales. Bien, Ahí, no sé si decime. se ve. eh, ¿El 1? Sí, el 1, exactamente. Bien. Sí. Medio que no puedo avanzar casi nada. Para empezar, no termino de entender bien a qué se refiere con que encuentre un conjunto maximal en R3 tal que sea un campo gradiente. Como que entiendo que es una especie, decime como el dominio en el cual me puedo Sí, o sea, conseguir el una dominio más grande definibilidad. en el cual sea un campo gradiente. Ok, y, y medio que tampoco sé muy bien cómo encontrar ese campo gradiente o cómo mostrar que si lo encontrase, este sería el dominio maximal, digamos, donde es un campo gradiente. Asumo que puede ser, estar muy relacionado a que el único problema está en el eje Z, así que capaz la respuesta final es todo menos el eje Z. Pero después también al final cuando dice esto de probar que F no es un campo gradiente en R3 menos el 00Z, es como que también me saca un poco. Bien. Tengo la duda de qué se refieren con maximal o cómo lo habrán visto ellos en la cursada. ¿De qué año es esto? 2017. No sé si se habrán referido durante las clases a eso puntualmente. De nuevo, hay que tener cuidado con estas cosas porque puede ser que haya una aclaración de qué es lo que están pidiendo durante el parcial. Yo en principio podría decir que hay, digamos, uno puede encontrar conjuntos maximales eh, O si no, si pero querés como no para un reducir el problema a otra cosa que por ahí, sin meterse en maximal necesariamente, pero para sacar algo más chiquitito, cómo conseguirte de esto un campo tal que sea gradiente, digamos que esto sea el campo gradiente de esto y después veo, bueno, a ver en qué dominio lo puedo tratar, pero Bueno, eso es cómo un empezar a chiste. agarrarlo. A ver, hay dos cosas que se van a salir, creo, más o menos rápido. El probar que no es un campo radiante en R3 menos 00Z, eso sale rápido. Encontrar el potencial sale. Después ver que es maximal, de nuevo, ahí ya es un poco más Pasa que, ¿cómo probás problemático. lo de Sí. que no es un campo gradiente? Bien, Porque, que o no es un campo sea, radiante. que no es un campo gradiente en el dominio que es todo R3 excepto esa vertical. Como que Claro, no me está no, lo diciendo que probame queremos que no ver es es en que, R3, lo que sino que queremos es ver en es que no R3 existe un menos la vertical. potencial, perdón, lo que queremos ver es que no existe un potencial en todo este conjunto de R3 menos el 00Z, donde el gradiente sea F. ¿Sí? Eso sería un poco lo que queremos ver. Y eso básicamente agarrar una curva cerrada y ver que no integra cero, porque si fuese un gradiente sobre un conjunto que está ahí, integraría cero. ¿Sí? Ok, perfecto, claro, está bien. Sí, 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 Entonces tenés eso es lo que razón. hay. Y como el problema lo tiene el eje Z, hay que agarrar una curva que le dé la vuelta al eje Z. ¿Sí?
¿Estamos de Perfecto, acuerdo, sí. Rodrigo? Sí, sí, sí. Entonces, es Totalmente. eso básicamente. Es eso, y la curva que hay que agarrar es z igual a 0 y la circunferencia de radio 1, por ejemplo. Y lo de conseguir el potencial. Y conseguir el potencial, si querés lo vemos. A ver, paso a escribir Ok, en la hoja. dale. A ver, si queda esto un poco. ¿Querés Estamos que te dicte agarrando el campo? Dale. Me acuerdo que hay un cuadrado. A ver. Es la primera coordenada. Va a estar dividido por x cuadrado más y cuadrado. Y lo que tenés arriba es 2x por z cuadrado menos y. Sí, acá supongo que habrá una Lo más x en la segundo segunda. es 2y por z cuadrado más x. Y lo tercero. Ah, ya lo tenés ahí. Ahí Joya. está, sí, la tercera me acordaba. Bien, entonces queremos una f, de nuevo, tal que gradiente de f sea f grande. Esto es parcial. ¿Qué hoja era? Ahí te digo. Es la hoja 4. Hoja 4, ejercicio 1. De nuevo, si hay alguien que tenga dudas de práctica, la consulta y hacemos, ¿sí? Entonces, si vos tenés esto, f obviamente tendría que ser una coordenada de 3 variables, ¿no? O sea, una función de 3 variables. Pero lo que estamos diciendo es que la derivada de f respecto a z es 2z logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Pero entonces, tenemos que f va a ser la integral de esta función más una función que va a depender de x y y. Y acá, claro que esto es alguna primitiva. ¿Sí? Todo esto, como nos piden una, podemos ir resolviendo y viendo lo que llegamos, ¿sí? O sea, sin tanto tecnicismo, porque al final si encontramos, hacemos pasos que nos sirven a nosotros, por más de que no sean del todo bien justificados. Encontramos la función, después basta nada más que chequear que las derivadas parciales dan lo que tienen que dar y se acabó. Y eso les va a servir a todos para lo que viene después del parcial, que son ecuaciones diferenciales, donde nos vamos a meter con eso todo el tiempo, con este tipo de cosas, de hacer cosas que, bueno, esto por ahí no está bien justificado, pero seguimos adelante. Entonces, ¿esto qué nos da? Es z cuadrado logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es un poco lo que decíamos antes cuando hablábamos sobre el rotor. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que la derivada de f respecto de y sea esto. Bueno, pero ¿esto qué es? Es z cuadrado por 2i sobre x cuadrado más y cuadrado más la derivada de phi respecto de y. Entonces, tenemos que la derivada de phi respecto de y es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Y entonces tenemos que phi de x y es la integral de esta cosa y esta cosa es respecto de y, o sea que sería algo así como el cotangente de y sobre x. ¿Hay alguien que no vea esta partecita? Momento para decirlo. Acá sí no la veo. El pasaje de este integral. Ok, entonces lo que estamos haciendo es esto, sacamos x, por ejemplo,
¿No es de I? De y, sí, perdón. Sacamos x y x cuadrado de la integral. Y me queda 1 sobre 1. Estoy tratando, o sea, esto lo hacemos con numeritos y lo estoy haciendo con la x y la x solamente. Pero esto es lo mismo si hacemos sustitución, por ejemplo. Entonces esto es lo mismo que la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado. Y esto es arco tangente de u. O sea, arco tangente de y sobre x. ¿Sí? Sí, ok. Y acá viene más algo que depende de x solamente. No pasa nada si x es 0 ahí, sí. Y ahí tenemos un montón de problemas. Pero a nosotros no importa, porque ya sabemos que la función esta no va a ser potencial de algún lado. O sea, estamos buscando nada más un conjunto maximal. O sea, una potencial en algún lado, ¿no? O sea, de nuevo el ejercicio, permíteme compartir eso. Está en la página 4. El ejercicio, que es un poquito raro, nos dicen f un campo gradiente y f un potencial tal que f1, 0, 0 valga 0. Pero un conjunto maximal de R3. Sí, entonces no nos están diciendo que tiene que, por ejemplo, poderse evaluar en x igual a 0. Está bien, es un poquito rebuscado, pero Una pregunta. sí. Decime. ¿Vos crees que va a terminar quedando como que es sin los ejes? No, si los ejes no, Como que porque fíjate que estoy evaluando en lo más 0. grande que puedes conseguir sería eso. Estoy evaluando en 0. Lo que seguro va, Bueno, está o bien, sea, en este está. caso lo que quedaría es sin el eje z, eh, sin el eje y. O sea, no me va a permitir cuando x es 0. ¿Sí? Ok, ok, O sea, mi ok. conjunto maximal serían los x mayores que 0. Fede, ¿vos se vio o no? Decime si no se terminó de ver. Ahí está. Entonces, la función f de x y resulta ser z al cuadrado logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más el arco tangente. Fíjense que esta función tiene problemas en el 0, pero en 0, 0. O sea, en el eje z de y sobre x. Esta función tiene problemas con x igual a 0. Más una psi de x. Y bueno, y ahora derivando, acá me estoy viendo el z. Derivando f respecto de z, nos queda exactamente lo que queríamos, que era 2xz cuadrado derivo esta me queda 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada de adentro, que es menos y sobre x al cuadrado, más la psi de x. Bueno, esto queda, esto es, lo voy a tratar de reescribir mejor, para que vean que da lo mismo y no estamos haciendo lío. Porque si este no diera lo mismo, tendríamos que buscar una psi que arregle todo eso. Y podría ser un poco peor. Nosotros lo que queremos que dé es esto.
menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto es lo que sabemos que da f respecto a x, y yo puse z, pero era x. No sé si no me están corrigiendo porque los estoy mareando o si están prestando atención, pero hasta ahí nomás. Ahora me queda x cuadrado arriba, cuando escribimos bien esto, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, los x cuadrados se van. Esto me queda menos y, tal cual tenía acá, más si' en x. Y entonces esto nos queda 2xz cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado más si' en x. Por lo tanto, tenemos que la derivada de si es 0 y tomamos, como queremos una, no, perdón, estoy mintiendo. Si en x va a ser una constante. Si a mí me pidieran una, listo, tomamos 0, por ejemplo, la que se nos ocurra. Pero me están pidiendo una condición puntual que es que f en 1, 0, 0 valga 0. ¿Sí? Entonces, f de x y z va a ser z al cuadrado, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más el arcotangente de y sobre x, más c. El dominio de esta función f, que es el intervalo maximal, van a ser los x y z, tal que x es positivo, y se acabó esta condición. Esto es para que contenga al 1, 0, 0, que es donde vamos a evaluar. Y f del 1, 0, 0 es 0 más arcotangente de 0, que es 0, más c. Entonces c es igual a, y eso queríamos que nos dé 0, entonces ahora sí c es 0. ¿Dudas? De nuevo, si alguno no lo pensó, por ahí cuesta más de lo que resulta, ok. De nuevo, el dominio maximal es este porque es donde está definida esta f, y en ese dominio esta f sirve como potencial, pero además, si buscáramos otra, sabemos que tiene que ser igual a esta porque los pasos que hicimos son los que había que hacer, ¿sí? Integrar respecto a z y demás. Y después, de nuevo, probar que no es un campo gradiente, es integrar, o sea, déjame escribir eso por lo menos. Para la parte B, usar este potencial, no tengo ni idea de qué es lo que dice la parte B, pero seguro lo podemos usar. Calcular la circulación de campo de la curva parametrizada por, claro, fíjate que acá x siempre es 1, y entonces, chau, evaluamos acá y salvo. Que evaluar en este caso es solamente en los extremos, ¿sí? Porque es una curva que está contenida ahí. Entonces es solamente el potencial en 0 y el potencial en 1, o sea, el compuesto con esta curva. Habría que evaluar en 1, 0, 0 y en 1, 1, 1 sobre raíz de 2. Déjenme volver un segundito. Fíjense que acá, repito, esto es, dice probar que no es un campo gradiente en R3. Entonces quiero escribir eso nada más. Entonces, F es campo gradiente. En R3 menos 00Z. Bueno, si lo fuera, entonces la integral sobre C de F
sería igual a 0 para toda C curva cerrada. Entonces, sugerencia, tomar, no sé qué escribir, C, que va a ser la curva X y 0, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Integrar el F sobre esta cosa es bastante simple porque los cuadrados y cuadrados se van. Fíjense que esto me vale 1, entonces esto es 0. Esto vale 1, esto vale 1, esto vale 0, esto vale 0, y me integramos solamente el campo menos ix sobre esa curva que ya lo hicimos millones de veces y sabemos cuánto da. Y además sabemos por el ejercicio de la práctica 2 que no da 0. Sí, es justamente la demostración de que no vale green, por ejemplo. Bien. Me dicen, no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Qué otras dudas tenían? No sé si alguien me había dicho que se había salteado algunos ejercicios de la 2, digo de la 3. Justamente el ejercicio este de ver donde no se puede aplicar green, tenganlo presente para no hacer líos, que justamente están hechos porque son comunes. Y entonces, para evitar ese tipo de problemas, creo que el ejercicio era el ejercicio 11. Ese ejercicio, si no lo hacen, ténganlo presente y piensen por qué no vale. ¿Sí? ¿Qué problemas puede haber y demás? A ver, Mauro tiene, perdón, Mateo tiene otra duda. No sé si alguien más tiene alguna de parcial o de la práctica. Ok, bueno, decime, Mauro, Mateo, perdón, porque estoy con los nombres a la vez. No hay problema. Me dice que tengo mala conexión, así que si se me escucha muy trabado o bla, escribo, no hay problema. Dale. Cualquier cosa avísame. Ahora se escucha bien. Sí. Es otro ejercicio, lo puedo buscar bien si querés para decirte cómo es, pero lo importante es que me da una curva que es una cardioide, así como... Nada, me da una cardioide y me dice que integre el flujo de un campo sobre esta curva. La cuestión es que este campo tiene un problema en un puntito dentro de la cardioide. Y lo que yo hago, como que a mí me gustaría hacer green porque el campo es bastante complicado, pero no está definido, no es según en un puntito adentro, entonces lo que hago es como cubrirla con un círculo a ese puntito y con una circunferencia, digamos, y es como que hago green sobre el área que está entre el circulito y la cardioide. No sé si me entendés así en el aire. Sí, el 3 de la página 5 me dicen, a ver, Puede ser, a ver, ahora me fijo. a ver, comparto acá. Sí. Lo hice exactamente como dice él. Quieren comparto y ven si es lo que hizo él. Dale. Sí, es ese, gracias. A ver, Mauro. Ahora sí. Ahí comparto. Sí, la idea del ejercicio, bueno, ahora lo vemos, es que tenemos eso, una curva. Lo que tenemos que ver es que ese círculo contenga la curva, ¿no? Eso sería como la única parte que hay que tener cuidado. Acá, qué boludo, no lo escaneé. Bueno, piénsenlo, Ok, sí. ok, a ver, vemos. De nuevo, básicamente tenemos, esto es
Hoja 5, ejercicio 3. Básicamente nos dicen que tenemos r de tita, que es 1 menos el seno de tita con tita entre 0 y 2pi. Entonces, la curva va a ser, el campo este tiene dos coordenadas, ¿no? Sí. Va a ser 1 menos el seno por el coseno, 1 menos el seno por el seno. Y bueno, esto da algo, ¿no? O sea, en 0 vale 1, 0. En pi sobre 2, esto es el 0, 0. En el medio nos vemos con este positivo, positivo y positivo, si hacemos algo así. Ahí me dice si estoy metiendo la pata, por favor. Sí, llega hasta el -1 del otro lado y en el eje Y llega hasta el -2. Pero este está bien. Sí, Sí, está bien. es como Ese el puntito corazón es normal, ¿no? digamos. Claro. Ok. Ah, ok, así, así. No me molesta. Claro, y ahí lo más bajo es lo que te decía, el -2, es el 0 menos 2. Genial, ahí está. Entonces, hace algo así. Claro, entonces tenemos que la norma de sigma de tita es igual a 1 menos el seno de tita, que es menor o igual que 2. Entonces está bien cerrar esto en la circunferencia. Estas cosas nunca dibujan bien. Hay un problema acá con este programita. Ah, yo lo había hecho literalmente al revés, onda. Lo miro así y eso refunciona, pero digamos, yo lo que había cerrado era hecho una circunferencia adentro, cerrando el punto. Pero es tanto lo mismo, ¿no? Hacerla adentro y Ah, bloquear ok. o mirarla de afuera. Pero ojo, esto tiene que estar centrado en el 0 menos 1, ¿no? Sí, 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 Para que sí. O funcione todo sea, el bien. agujerito que era como que tapaba el agujerito, me lo sacaba de encima. Por eso, entonces por ahí la mía no funciona, ¿sí? Mateo, no sé, digo, Mauro, ibas a decir algo. No, que claro, que el problema lo tenés en el 0 - 1. Si la pasa así, te dice el mismo problema, ¿no? No, en principio no tengo el problema porque integro sobre esta región. Claro, lo ¿Qué te esquivas lo pedía? Aquí lo mismo. estoy recorriendo al revés. El problema es que no es difícil integrar esto. Ese es el tema. Porque justamente el denominador de f me va a quedar en un espanto. ¿Se ve? O sea, el campo f, por si hay alguien que no está viendo el ejercicio, es algo sobre x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Otro algo sobre x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Entonces, si integramos con una circunferencia de centro cero, nos va a quedar coseno seno y esto es un espanto para integrar. Claro, pero lo mismo podrías hacerla en ese centro, en el 0 - 1, y hacerla más grande, lo mismo. O sea, podés hacerlo o más grande que la cardioide o más chiquito que la cardioide, como vos Claro, bueno, quieras. eso sí. O sea, Cambias un signo. podríamos hacer esto, pero bueno, lo que hay que tener cuidado es ver que esto, o sea, que una está contenida en la otra, digo, que no se están cruzando, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado.
O sea, digo que el cardioide no se sale del círculo, que el círculo no se mete dentro del cardioide. ¿Sabes lo que digo? Sí, totalmente. Si no nos cambian las orientaciones del que necesitamos. O sea, acá esto está bien, esto va siempre para allá. Entonces esta recorrerá esta región. Si esto lo estoy dejando a la derecha, lo tengo que recorrer a la derecha, o sea, hacia allá, por ejemplo. Pero si esto se me cruza en algún momento, por ejemplo, si esto hiciera así, ahora lo que estamos viendo es esta región. Entonces, si en un lado estoy recorriendo a la derecha, en el otro también. Y eso ya es un problema. Entonces hay que tener cuidado con esas cositas. Pero, o sea, como idea está bien. No sé si quieren que lo haga. Yo no lo pensé, así que no sé si la No, cosa no. es cuentosa o no. Mi duda más que Pero, nada sí. es cómo justifico ahora el paso de, por ejemplo, a mí lo único que se me ocurrió para decir acá es, yo lo que estoy mirando en el fondo es, en el fondo yo quiero decir, ok, la de el área entre estas dos cosas, la integral así de área como hacemos en análisis 1, va a ser la de una curva menos la otra, mirando bien los signos después, pero va a ser una cosa así. Ahora, yo no puedo tirar eso de una y decir funciona, como que en realidad la única aplicación que se me ocurrió dar es dividir esto en 4 regiones más chiquitas, digamos, como con una línea vertical y una horizontal, y mostrar que las horizontales y las verticales como que se anulan. No sé si me Pero explico, pero pará, estoy pensando como en el de la ¿el dona, campo que este hacía. tiene QDX menos PDI 0 o no? Sí, El se campo anula. este. Sí, 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 es cero. Si tiene 0, el área, pero que lo calcule otro. Ok, joya, Yo, sí, pero la cuestión es más que nada cómo justificar que uso green. Como, Vos decís, considero la curva semonio, que es mi curva C cardioide, unión, mi curva C1 que me inventé yo. Supongamos que es esta, por un momento. ¿Sí? Y entonces la integral sobre semonio del campo F es ahora sí la integral sobre la región de Q de X menos P de Y. Es una curva cerrada e integramos. pero no puedes hacer eso, porque semonio por dentro tiene el problema. No, es que semonio por dentro ahora sería esta zona de acá. Claro, pero vos por cómo las dibujaste, o sea, son disjuntas. ¿Puedo usar green sobre curvas disjuntas así sin más explicación? O sea, digamos, podés decir esto, ¿no? Claro, yo decía usar eso, como que digo, tengo que Sí, sí, pasar por digo, esta pero pasita sí o ya sí. en la práctica se puede agregar y decir, bueno, se puede usar green porque se le agregan estos segmentitos que luego se cancelan y ya está. Claro, o sea, mi pregunta era esa, sin, digamos, saltearme el rigor, sí o sí tengo que pasar por este paso, no puedo Sí, evitar decir eso o encontrar una forma más limpia de que se dé no, por no, no. sentado. Hace falta decirlo, ok. Eso era lo que quería hacer, si era algo más fácil de hacerlo. Pero genial, es nada más la aplicación. Ok, no sé si para los demás quedó claro o si se perdieron en algún momento de la conversación, porque no estoy escribiendo todo. Digamos, en el aire nos perdemos todos y no sé cuántos están mirando el ejercicio. yo no escuché el problema moral que tuvo Mateo, porque yo apliqué Green así sin más, como planteaste al principio, pero también me sonaba medio raro. Eh, Básicamente lo que dice es, por ejemplo, el ejercicio. O sea, Green habla de curvas cerradas simples, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ejercicio, ¿dónde está? Eh, Perdón, ya lo digo. El que tenemos una circunferencia dentro de la otra. El ejercicio 7. No, en el ejercicio 7 dicen usar green tenemos una circunferencia, otra circunferencia, justificar por qué se puede usar green. ¿Sí? O verificar el teorema de Green y demás. Entonces, ¿qué es lo que uno hace?
uno dice, bueno, acá no vale green, pero en realidad sí, corto por acá, y calculo esta integral recorriéndola así, por un lado, y recorro esta curva recorriéndola ahora en sentido contrario, que en realidad es el mismo, pero que contrario acá. Entonces lo que ocurre es que estos dos cachitos se cancelan porque es el mismo campo integrado sobre orientaciones distintas, por lo tanto lo que cambia es el signo. Estos también se cancelan y me queda justo la curva que yo quería, recorrida como quería. ¿Está bien? Sí, sí, pero eso hay que explicar, ¿no? Yo le agregaría los cachitos. O sea, básicamente vos tenés el cardioide. Y estás metiendo de fondos. Estás metiendo, vamos a poner que sea esto yo. Estás metiendo una circunferencia acá, pero no es que, o sea, podrías hasta escribirlo, C2, C3, y decir la integral sobre el cardioide unión a circunferencia es igual a la integral sobre, no sé, esto ya es medio molesto de escribir, C3, C4, más C1, C2. Digo, esto sí uno quisiera escribirlo. Después, yo no me gusta decir qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, porque como yo les comenté, no es que algo defina el parcial y uno tiene que mirar el tiempo que tiene, cuánto es lo que quiere justificar y decidir qué hacer. Digamos, la justificación formal es esto. Después cada uno decide qué es lo que hace. Eso, como ustedes son los que resuelven el parcial, decidanlo ustedes. Y después le queda más C5, C6. Queda medio temático lo que estoy diciendo, pero parte de esa decisión de ustedes qué es lo que van a justificar y qué no. ¿Sí? Y de nuevo, no es que hay una sola cosa que va a tumbarles todo, entonces tienen que hacer un promedio entre el tiempo y lo que pueden hacer. Si entonces estas dos cosas se cancelan, bueno, esa era la cuenta que hay dos opciones, una ver que está afuera y otra ver que está dentro de este círculo. Esa es la cuenta que yo no hice y que no sé si salía fácil o no, porque lo que pregunté antes si querían que lo hiciera. Con Cuando lo el pensé este círculo ejercicio, sí. sale muy fácil, en dos líneas. ¿Sale fácil? Sí, sí. Ok, lo que pasa es que... Ah, bueno, está bien, si siempre vamos a estar sobre el mismo ángulo, o sea, digo, fíjate en un tita, o sea, fíjate esto, dado tita, estoy haciendo mal. Dado tita, ¿no? Básicamente vamos a estar en este ángulo, porque vos tenés coseno. No, bueno, hay que hacer una cuentita más, ¿no? Digo, en el mismo tita no está sobre el mismo ángulo. Eso pasaría si estás entrando en cero. Acá, por ejemplo, tita igual a cero estás acá, que no sé, que se corresponde con este ángulo para ese tita. ¿Está bien, Mateo? Sí, entonces hay que tener ese cuidado. No es ángulo a ángulo, sino quizás con lo que vos viste ya te alcanza. Pero es más bien ver que siempre, que la distancia, por ejemplo, de este numerito al 0,1 es menor o igual que cierto valor. Vos, Mauro, ¿qué es lo que hiciste? Que decía salía más o menos fácil. No, metí un circulito que tape el punto este con un radio de un medio, pero no. Como si un radio de un medio creo que funciona. Bueno, claro, o sea, se puede hacer, sí, o sea, dos cosas, lo mismo que están diciendo los dos, se puede hacer absurdamente grande o absurdamente chica y en algún momento va a entrar. Y lo que va a pasar es que esto no depende del radio en realidad que uno está eligiendo, porque acá le va a quedar el radio y se va a compensar con lo que tenemos arriba. Sí, justamente eso, nunca va a poder depender del radio cuando al final la cuenta que nos va a dar es la integral sobre el cardioide.
Sería una justificación más informal, pero que está bien igual. O sea, uno podría decir, bueno, agarra un radio tal que esto se meta dentro. ¿Sí? Pero si uno quisiera más formalmente, por ejemplo, agarraría 1 más el seno de tita, vos, Mauro, me dijiste que habías agarrado un medio. Era menos, ¿no? El campo igual, pequeño pedacito, es que es I más 1, no I menos. Ah, ahí está. Sí, no está todo mal. Gracias. Eh, y podemos, por ejemplo, sumarle, bueno, acá sería seno. Y calcular la norma de esto. Así a simple vista parece medio espantoso, pero quizás no es tanto. ¿Sí? Pero fíjate que esto da 1 menos el seno cuadrado de tita, 2 veces 1 menos el seno de tita, más 1. Y lo que quisiéramos ver, por ejemplo, es que esto es menor o igual que un medio. Y acá voy a hacer un poquito de trampa. Llama esto x. Y trata de probar cuando esto... ¿Vos pusiste radio un medio? Mateo. Digo, Mauro. Hoy, a partir del segundo cuatrimestre con los primeros nombres, sí. Y creo, no me acuerdo si un medio o, digamos, R al cuadrado es un medio. Ok. Pero tiran los dos, ¿no? Cualquiera. Claro, o sea, básicamente esto es, a ver, esto es x menos 1 al cuadrado. No, x más 1 al cuadrado. O sea que, fíjense que podemos, esto no pasa de 2. Entonces, para que esto sea mayor que r, o sea, lo que quiero decir es, x es menor o igual que 2, entonces 1 más x al cuadrado es menor o igual que 9, por ejemplo, no sé, haciéndolo a lo bruto. Y mayor o igual que, esto es como mucho 0, o sea que esto es mayor o igual que 1. Por ahí hay alguien que se mareó, pero a lo que voy es, creo que la distancia va a estar entre 1 y 3 como mucho. A mí me da la sensación de que por ahí es menos, pero por ahí estoy metiendo la pata en una cuenta. Me parece que está bien, ¿sí? Eso. O sea, nos queda hasta 2 distancias, o sea que basta con agarrar algún radio de estos para cerrarlo por adentro o para cerrarlo por afuera. Bueno, esta parte no se va a entender, pero no la voy a borrar por si alguien quiere Si revisar las no, cuentas. si la ¿Sí? agarrás por afuera, creo que es más simple. ¿Es más simple? Porque ponele que por afuera decís eso, tenés el radio de esta cardioide, la distancia al centro, y sabes que es menor a tanto, y te armás una circunferencia que esté, no sé, con un radio gigante, y ya está, en 2 toques como que sale, que es menor Ah, bueno, siempre. por eso sí. Siempre Como el podríamos radio hacer al ese argumento de agarrar un radio arbitrariamente chico o arbitrariamente grande que contenga este contenido. Y después ver que, por ejemplo, la integral sobre esa circunferencia en realidad no dependía del radio. Sí, pero digo, si queremos calcular el número exacto, me Oye, parece que hay que tomar 3 como mucho, o 3 como mínimo para que lo contenga, 1 como máximo
para que esté contenido. Ah, está bien. ¿Y lo estás pensando con centro a la circunferencia con centro en el 0 menos 1? Claro, por eso le sumé 1 acá. O sea, está en la norma, vamos a poner el cuadrado, sí, no parece que me olvidé la raíz, de sigma de tita menos el 0 menos 1. Al cuadrado. O sea que la distancia de esto va a estar entre 3 y 1. Está a distancia entre 1 y 3 del 0 menos 1. Entonces ahí podemos agarrar los circulitos que nos gusten más. Bueno, faltan 7 minutos. No sé si alguno tiene alguna duda corta, si alguien no entendió algo de lo que hicimos acá, o todo, y quiere que repase. De nuevo, si el tema de las justificaciones quedó claro, no me gusta saltearme algo o hacerme tonto acá. De nuevo, cada uno decide, pero es eso, básicamente acá se cancelan y nos quedan las integrales que queríamos. ¿Qué me dicen ustedes? Nos vemos el lunes, Mauro. Te pido con el nombre correcto. ¿Los demás, ninguna duda? Che, te pregunto yo, pero ya hice como dos. Se sobreentiende cualquiera que me quiere cortar, me escribo, habla y cortamos con la mía, porque nada, pregunto porque nadie pregunta, pero Dale. no hay problema. Estuve viendo lo de las prácticas, las últimas. Entiendo que para justificar en el parcial, por ejemplo, cosas de Gauss, es bastante gráfico, pero no tengo preguntas sobre eso. Es como que la justificación como lo hacen en la práctica está perfecta. Como que por ahí, por ejemplo, si tienes una figura que claramente es cerrada, decís es cerrada. Sí. Si te dan un cilindro, no tenés que probar de alguna No. manera analítica que es Perdón, un cerrada. segundito. Puedes decir, Jorge, esta figura es cerrada, puedo aplicar exactamente, Gauss ahí. Jorge manda el mail como siempre. Sí, esto. Obvio. Y además que comento que vamos a hacer el lunes, de paso. Decime, sí, perdón. No, más vale. Nada, entonces como que Gauss va por ese lado. Stokes, por ejemplo, todo el tema de los bordes, eso se, por ejemplo, por lo que hablábamos hoy, si tenés una parametrización regular, capaz puedes justificar bien de manera seria cómo es el borde que necesitas. Pero si no la tenemos, si por ejemplo tenemos algo de cilíndricas que no es regular, se puede decir de manera gráfica, ¿no? Yo puedo Sí. dibujar más o menos la figura y dibujar el borde y decir, mostrar cómo debería ser la orientación con flechitas y todo, pero Sí, que queda verbal cuál es el borde. exactamente. así. O sea, fíjate que en las clases yo lo di así, ¿no? Dale. Cómo calcular, o sea, cómo ver la orientación y demás. No me metí con nada de parametrizaciones y esas cosas. Hay una parte que es la demostración de los teoremas y hay otra parte que es llevarlo a la práctica, y a esta altura hacemos eso, más o menos. Sí, ¿y qué más? Claro, perfecto. Sí, es algo. No, Sí. era eso más que nada. Sí, creo que era eso más que nada. Después, nomás, hay veces donde por ahí tenés que mostrar qué curvas son cerradas y simples, o cuestiones así. Siempre que tengo una curva y quiera decir que es cerrada y simple, voy a tener que demostrarlo de manera formal, o por ejemplo, hay Sí. veces que se puede dar por sobreentendido por cómo es un gráfico, por ejemplo. No, o sea, si el ejercicio apunta a que pruebes que es una curva cerrada y simple, vas a tener que probarlo de forma formal. Si vos tenés una circunferencia y estás para usar green, no hace falta probarlo de forma formal porque estamos evaluando más bien green y no puntualmente ver la parametrización o ver cómo es la curva. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, en el Ok, ejercicio uno está te dice bien. parametrizar en forma A eso regular iba. esta Más que nada, curva, o sea, si el ejercicio direcciona eso sí, claro, o sea, pero por ejemplo, ¿cómo? en un ejercicio 1 que te dicen, bueno, parametrizar en forma regular, bueno, probar que es regular con detalle, digamos, haciendo todas las puntitas. Claro, pero si es por ahí un 4 donde estoy usando Stokes y Gauss o cualquier cosa y para algún argumento me
sirve decir, mira, es cerrada y es un campo gradiente, entonces da 0 la Claro. integral tanto, lo Eso puedo lo decir que- al aire, digamos. Sí, sí, Ok. porque no, ahí tampoco vamos a poner superficies, digamos, o sea, uno no ve en general superficies muy espantosas como para hacer las cuentas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, fíjate acá, bueno, esta curva tampoco es suave, ¿no? Acá explotó todo. Es verdad, claro. Pero Pero ni no, especificábamos, decimos por no, arriba es cerrada exactamente, y diferencial a trozos, como mucho y listo. exactamente. Joya. Genial, con eso quedó todo. Muchas gracias, Tomás. Ya nos vemos. Si alguien más tiene alguna duda, me dice. Tengan en cuenta que están Gracias, los minutos Tomás. para... No, gracias a ustedes. Chao. Nos vemos. ¿Y cómo estuvo, Leo? Bien, hoy hicimos menos cantidad de ejercicios, pero de los últimos de la práctica de Stokes y Gauss. Ah, ok. A mí no me... como que en general me preguntan más de parciales. Creo que de práctica respondí 2 dudas, pero ni siquiera como ejercicios. O sea, era como, bueno, cómo se hacía esto, digamos, de cerrarlo y Claro, demás, y ya está. yo creo que, va, igual no sé si ya es tarde, pero me preguntaron el 15, no sé si lo tenés a mano para mirarlo. Yo creo que habría que hacer una aclaración o cambiar la práctica. Desde la Eh, sería última, ¿no? sí, de la 4. Fíjate, o sea, Sí. lo que hay que hacer, ¿ves que dice polares? Da en polares, y te dice tita es el ángulo que forma el radio vector con el semieje positivo de la z, y cuando se refiere al radio vector, se está refiriendo al radio vector del círculo unitario, ¿entendés? Eh, Y no está nada clara la consigna. O sea, la idea de esto es que vos ok. parametrices con seno Sí, o coseno en vez sea, de coseno seno. sí, exactamente. Pero me parece que los remarea eso, y es innecesario. Yo creo que sí, no se me ocurre cómo escribirlo distinto a esto. O sea, a mí Eh, me mareó, lo pensé y o sea, entendí que era eso, que estaba confuso, pero no sé cómo escribirlo más claro. donde tita podríamos poner, no sé, donde tita es el ángulo, no,